un marco regulatorio para una nueva realidad, el marco de la información, no solamente de los medios de comunicación, sino de la circulación de la información en la democracia, así entiendo el tema. Y este es un tema muy delicado porque a los gobiernos no les gusta que la información generalmente circule tan libremente y los cuestione. La Argentina no tiene ni siquiera una ley de acceso a la información pública todavía, pero también las empresas, ¿no? Tienen las empresas periodísticas que muchas veces defienden intereses comerciales y sobre todo en este mundo donde ya la empresa dedicada solamente al periodismo es casi una cosa anacrónica del pasado. Y empiezan a multiplicarse los intereses son empresas de telefonía o de comunicación o de otro tipo de cosas, entonces tienen que negociar cosas con los gobiernos y en el medio quedan los periodistas, ¿sí? La prensa y el derecho de los ciudadanos a una información libre que queda ahí condicionada por los intereses de los gobiernos y de las empresas, ¿no? Entonces creo que este es un tema muy importante y regular esto es fundamental para que la Argentina tenga una democracia mucho más sólida. Cuando asumí como senadora, lo primero que dije es que quería estar en la Comisión de Medios de Comunicación del Senado, sabiendo que estos temas de la regulación, la nueva ley de radiodifusión y distintos temas no estaban en la agenda pública y no se habían debatido realmente en el Congreso de la Nación en los últimos 25 años. Fue muy buena mi sorpresa cuando a mediados de este año pareció que íbamos a poder discutir una nueva ley de radiodifusión, pero lamentablemente ahora eso parece, no sé qué va a decir el director del CONFER, pero me parece que, al menos lo que nos dijo el presidente de la comisión en el Senado, es que ahora parece que la ley no va a venir, ¿no? Entonces de vuelta volvemos, me parece, al menos en la comisión, a discutir temas sin mucho interés, porque una de las cosas que ha pasado en la Argentina, y esto es muy serio y tiene que ver con la libertad de expresión y de decisión de nuestra democracia, es que el Congreso de la Nación no tiene iniciativa legislativa. El Congreso de la Nación no trata ningún tema, ni siquiera se discute por discutirlo teóricamente, intelectualmente, en las comisiones, nada que no quiera la Casa Rosada. Esto ya es algo que venía de antes también, donde la agenda no la define el Congreso, un poder independiente, sino que todo el mundo mira y a ver qué es lo que permite la Casa de Gobierno. Entonces las comisiones funcionan solamente con los temas y con los proyectos que quiere la Casa de Gobierno. Esto se ha acentuado, pero distintos estudios que hacen organizaciones de la sociedad civil muestran que ha habido esto. Recién vengo de Estados Unidos, donde por ejemplo en un sistema tan presidencial como el norteamericano, el Poder Ejecutivo no tiene iniciativa legislativa. Acá tiene iniciativa legislativa y ha cercenado la iniciativa legislativa del Congreso de la Nación. Por eso, esto lo digo porque muchos diputados y senadores han presentado proyectos. Por ejemplo, una nueva ley de radiodifusión, hay 7 proyectos en diputados de distintos partidos políticos y en el Senado hay uno con estado parlamentario, o sea que ha habido vocación de todo el espectro político desde el año 2001 hasta ahora, pero no ha habido en la Casa de Gobierno nadie que quisiera realmente discutir esto. Entonces en las comisiones eso se presentan, pero no se discuten. Esta agenda ampliada que yo creo que es lo que tenemos que hablar, no es solamente la ley de radiodifusión, ley de acceso a la información. Bueno, como saben, en el 2013 el Senado aprobó una buena ley de radiodifusión, diputados, pero después el Senado hizo un cambio rarísimo que no cumple los estándares internacionales, que el acceso a la información, el derecho del acceso a la información del ciudadano es no solamente para el Estado, sino también para las cosas de los privados, ¿no? Y entonces, el Senado no aprobó esa ley y no tenemos una ley de acceso a la información pública. Hay 9 en diputados y en el Senado hay 5, perdón. La pauta de publicidad oficial. Y esta es una ley que regule cómo se asigna la pauta oficial, está dentro de los estándares internacionales, porque esta es una forma de censura. A la DC lo dice sutil, pero puede ser muy severa, no tan sutil, bastante desvergonzada. Hay 8 proyectos en diputados, hay 4 en el Senado.
Una ley, recién estuvieron un panel sobre la regulación de los medios públicos, porque en la Argentina lamentablemente, y aunque ha mejorado muchísimo la calidad de Canal 7 en los últimos años, y el canal Encuentro es maravilloso, ojalá tuviéramos más de eso, realmente igualmente los medios estatales son órganos de propaganda, hay muchos casos de gobierno y se ve mucho en campañas políticas donde los candidatos oficiales tienen media hora, se escuchan sus discursos y la oposición no tiene la misma cobertura. Y además que cada cambio de gobierno cambia toda la dirección de los canales, eso no tiene que pasar más porque realmente no es el objetivo. Entonces, ley de medios públicos, hay 4 proyectos en diputados, y esta sería un poco la agenda que creo que tendríamos que tratar, y que en el Congreso de la Nación, por más que presentemos proyectos, si no hay una voluntad política, parece que esto no va a pasar, no pasó en los últimos 25 años, y es difícil que pase en el futuro, porque se afectan intereses muy fuertes de los partidos políticos, de los gobiernos, cuando están en el poder, y donde generalmente hay una sociedad entre los gobiernos y los grandes intereses económicos, incluso de los medios. Entonces nadie quiere molestarse demasiado y se mantiene el status quo. Por eso yo he pensado qué hacer para que es la agenda, que todos sabemos que es la agenda que la Argentina tiene que tener. Para el tema de la radiodifusión, lo que hemos pensado es que también tenemos que seguir un proceso similar al que este gobierno hizo con la justicia. El gobierno de Néstor Kirchner quiso dar una señal de que la Argentina tiene que mejorar el poder judicial. ¿Y qué es lo que hizo? Definió un proceso para tener una Corte Suprema que tenga legitimidad, autoridad, respeto, y que sea la cabeza de donde esperamos, es una posibilidad cierta, que la Corte Suprema es todo lo respetable, democrática, pluralista, idónea que una nación, una república necesita. Bueno, eso es una buena señal de que tal vez después podemos avanzar con otras reformas de este sector. Nosotros creemos que tendríamos que empezar por el CONFER, que como saben está intervenido, generalmente en los países que tienen buenos marcos regulatorios, que es un organismo colegiado. Nosotros presentamos un proyecto en junio de este año para la normalización del CONFER, siguiendo un proceso similar al de la Corte Suprema, que sea un órgano de 5 miembros, uno designado por el Poder Ejecutivo, 2 por el Senado y 2 por diputados, y en un proceso de audiencia pública de selección de candidatos. Los candidatos propuestos van a tener que hacer un proceso de audiencia pública, tienen que tener idoneidad, tienen que ser pluralistas, y esto le va a dar muchísima legitimidad a este organismo, que creemos que puede ser quien, con esta legitimidad, logre sentar a una misma mesa al oficialismo, a los partidos de la oposición, a las organizaciones de la sociedad civil como FOPEA o como la coalición de los 21 puntos, a todos los que tienen algo que decir en este tema, para armar esta agenda. Yo creo que tenemos que hacer una alianza que esté por fuera, además, porque si esperamos que esto lo resuelva la Casa de Gobierno o el Congreso de la Nación, no va a pasar. Los ciudadanos tenemos que sentarnos a una mesa plural, diversa, democrática, para definir esta agenda, para definir los proyectos de ley que no pueden ser tan diferentes. Los estándares internacionales es fácil saber cuáles son, y que presionemos sobre la Casa de Gobierno y sobre el Congreso de la Nación, todos juntos, ya no un partido, ¿no? Me parece que uno de los problemas que tuvo la iniciativa de esta nueva ley de radiodifusión, primero que hablábamos de algo que nadie había visto, cuál era el borrador del proyecto. Yo tuve acceso a uno, pero uno de los autores me dijo, no sé si ese es el que yo escribí. Entonces, estuvimos hablando durante meses de algo que casi nadie había visto, ni los periodistas. Entonces, ese tipo de procesos no da buenos resultados. En este órgano colegiado yo pienso que el Poder Ejecutivo debería designar a Gabriel Mariotto como su representante, porque creo que es una persona que tiene todos los antecedentes para llevar adelante este proceso. O sea que estamos viendo cómo empezar a trabajar en conjunto y dejar esta democracia. No vamos a democratizar ni la información ni nada si no empezamos a sentarnos todos a una misma mesa y a solucionar los problemas. Y por eso creo que tiene que haber una alianza, una coalición de los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y todos los funcionarios y políticos de distintos partidos políticos, ideologías, que querramos resolver este tema y presionar sobre gobernantes y sobre las corporaciones empresariales también.